Mi nombre es Francisco Sánchez Apellaniz. Yo nací en Málaga, España, en 1970, el 9 de mayo. Soy Tauro. Para desgracia de mi esposa, soy cabezota y cuando tengo las ideas en la cabeza voy detrás de ella. Yo era un estudiante muy malo, para desgracia de mis padres. Entonces digo, mi hijo, que es un mal estudiante, no lo voy a poner a hacer la universidad, entonces me puso a trabajar. Primero trabajé en bares los fines de semana, luego trabajé en una inmobiliaria, aprendí inglés y luego trabajé en un banco. Pero cuando estuve en el banco me di cuenta que esto no era lo mío. Entonces yo abrí una oficina de cambio y la abría 7 días a la semana, 18 horas al día. Y yo trabajaba ahí. Y al principio trabajaba solo, era un kiosco de 1 metro por 2, que lo abrí en la esquina de un bar. No tenía dinero, todo lo único que pude permitirme y funcionó muy bien. Y me permitió empezar a abrir oficinas de cambio, a expandirme, a abrir en otros países en Europa, etcétera, etcétera, y eso lo hice durante 10 años. Con 21 años me fui de Málaga, estuve viviendo en Bélgica 3 años, luego estuve abriendo oficina de cambio, que en la época era Checoslovaquia. Pues yo la verdad que nunca me siento un extranjero, llevo 30 años viviendo fuera de donde yo nací y el ser humano siempre me ha caído bien en todos los sitios donde he estado. Y me da igual el color, la religión, hay gente que te cae bien, gente que te cae mal y no tiene nada que ver por donde el país donde hayas nacido, el color que tengas, la religión que tengas. Yo me siento verdaderamente un ciudadano del mundo. Al respecto, yo no he perdido el tiempo. Yo tengo 4 hijos, tengo una hija y 3 niños. Entonces, cuando no trabajo, estoy con los niños. Mi actual esposa es de origen turco, entonces en casa las cosas están muy claras. Y soy un padre y un marido feliz. Yo soy el dueño de una empresa de transferencia de dinero que se llama Monitrans. Entonces, Monitrans es una empresa que empezó en España a finales de los años 90 porque había una demanda muy fuerte con la inmigración que empezó a llegar. Y la idea fue de dar un producto lo más barato y lo más honesto posible. Y en eso estamos con un equipo que el 99% está hecho por inmigrantes y somos un equipo que está ya en 8 países en Europa, que llegamos a más de 140 países y seguimos así nuestro pequeño caminito como hormiguitas. Son de las únicas empresas en el sector que tienen una talla como hoy en día hemos conseguido tener, de 500 empleados, 5 millones de clientes y sigue siendo una empresa familiar. Y yo creo mucho en las empresas familiares porque primero cuidan mucho a su gente. Si tú cuidas a la gente o a tus colaboradores, tus colaboradores cuidan a los clientes y entonces cierras el círculo. El equipo está ahí detrás, está siempre intentando mejorar. Igualmente vamos a intentar sacar nuevos productos para ayudar a que el inmigrante tenga más facilidad en el mundo financiero. El inmigrante, muchos tienen una vida muy dura, muchos consiguen salir y tener una mejor vida y dar una muy buena vida a sus familias, que es el principal objetivo de todo ser humano. Llegar a final de mes, comer, tener un techo y dar educación a tus hijos y cuidar de tus hijos y que luego algún día pues, tus hijos cuiden de ti. Todas las economías de los países desarrollados necesitan inmigración. Primero, la población cada vez envejece más. Segundo, el inmigrante es una persona feliz con trabajo. Bueno, como todo el mundo es feliz con trabajo, pero el inmigrante va buscando eso con más intensidad. Y bueno, que hoy el mundo es global. Hoy somos todos inmigrantes. Yo aconsejo a todo el mundo de poder hacer algo como empresa, pero si quieres hacer empresa, empieza lo más pronto posible. Es decir, lánzate cuando eres joven, pero es más importante que lo que haces te gusta. Si no haces lo que te gusta, nunca ganarás dinero, pero te tiene que gustar, lo tienes que vivir con pasión, porque una vez arrancas la empresa, tienes una responsabilidad muy fuerte y segundo, tienes una responsabilidad con los clientes y eso es vital, la confianza es muy importante en cualquier tipo de negocio que tengas. Yo lo que más admiro de la persona es el sentido del humor.
Para mí el sentido del humor es muy importante, que la gente se ría. Y creo que hay que reírse de casi todo, porque la vida es muy corta y creo que la risa de una persona te dice mucho de esa persona. Estoy orgulloso del equipo que es multilingüe, multinacional, multireligioso, multitasking. Hoy me han hecho meterme en la cocina para hacer un plato que mi esposa me aconsejó, ¿eh? Plato turco. Y creo que una empresa donde nadie se mira que tú eres de un país o tú eres de otro y todo el mundo trabaja junto con el mismo objetivo, pues que la empresa crezca y que vaya lo mejor posible para cada uno en esta empresa. Pero creo que en general funcionamos bastante bien.